Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Tenemos un intruso en nuestras filas, habrán pensado cuando me vieron. Espero ser un aliado más que un intruso hoy. Es lindo poder estar acá con ustedes después de tanto tiempo que mi Josu me dice que no cumplí mis promesas de poder venir a estar con ustedes, pero es hermoso poder estar con ustedes hoy y es también para mí un privilegio, parece cliché lo que digo, pero es verdad, poder compartir este día con ustedes. Y es una situación de mucho temor, porque lo que se va a exponer es la palabra de Dios. Y temor para mí por ser preciso en cómo lo comparto con ustedes. Hoy quería compartir con ustedes un pasaje ahí en Santiago, capítulo 3, si me acompañan. Es hermoso este libro, tiene ciertos retos, ciertos desafíos de interpretación, pero a lo largo de todo el libro de Santiago vamos a ver, Santiago va a tener un patrón en el que hace énfasis constantemente y es llamar al examen, o sea, llamar a un autoexamen constantemente, a la audiencia a la que se dirige. Y tenemos que tener en mente y fresco quién es la audiencia a la que se dirige Santiago. No son griegos como cuando Pablo se dirige a los corintios, y esto es importante, sé que están con el devocional de Corintios también. Nosotros arrancamos tarde, más tarde que, o sea, después de ustedes, pero es interesante esta distinción de la audiencia, porque tiene mucha relevancia en todo lo que va a decir Santiago, tiene mucha relevancia. Y vamos a arrancar en el capítulo 3 hoy, pero antes me gustaría, yo sé que esta es una reunión de oración, que arranquemos el tiempito orando, en dependencia del Señor también, sabiendo que justamente es la palabra de Dios la que se va a exponer ahora, ¿sí? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias porque en esta noche tú nos permites hoy reunirnos, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo, para exaltar tu nombre, para reconocerte, Señor, para poder recordar lo dependientes que somos de ti, lo incapaces, lo impotentes que somos, Señor, y saber que tú tienes el control de todas las cosas, aún así, en la dificultad, en los momentos de gozo, Señor, tú estás en control de todas las cosas. Y es precioso poder recordar esas verdades a nuestros corazones. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y te ruego, Señor, que sea tu palabra la que traiga convicción y la que pueda obrar en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el libro de Santiago, como te decía, vamos a ver un patrón constante, que es un llamado al autoexamen. Pero desde acá, desde que inició el libro, Santiago hasta este punto, ya habló de tres temas importantes. Primero habló de las pruebas. Segundo, habló de con qué disposición venimos delante de la palabra de Dios. Y después, hasta el capítulo 2, habló acerca de que nuestras obras van a ser un respaldo de nuestra fe. Y llegando al capítulo 3 ahora, va a iniciar hablando de la lengua, de cómo la lengua influye y cómo deja expuesto lo que en nuestro corazón hay. Pero después de que habla de esto, va a empezar a hablar acerca de la sabiduría. Y no está para nada desconectado del tema anterior, que fue lo que la lengua representa para el hombre. Y mira, del versículo 13 en adelante vamos a leer, si querés, te puedo, como para entrar en contexto, leer los primeros versículos, capítulo 3, vamos a leer todo, hasta el 18, del 1 al 18. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande
bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y si prestaste atención, los primeros versículos, Santiago hace una advertencia. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos que recibir conocimiento, tenemos que esquivar, tenemos que evitar estar en las reuniones, tenemos que evitar estar en la escuela dominical. No, no. A lo que hace referencia es la gran demanda que trae la exposición a la verdad. Y la demanda es la obediencia. Y para el creyente esto es natural. El Hijo de Dios puede obedecerlo. Pero va a decir esto, mirá, después va a hablar de la lengua, pero cuando llega al versículo 13, y es el pasaje donde vamos a estudiar hoy, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y si querés ponerle un título, no soy bueno en la homilética, pero te puedo dar algunos puntos para que lo puedas seguir la idea. Yo le puse de título la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. Y el versículo 13 arranca diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahora, dijimos, era importante recordar a quién se dirige Santiago acá. No se dirige a judíos, perdón, no se dirige a griegos, no se dirige a los corintios, no se dirige a los romanos, se dirige a personas que estuvieron en Hechos 2, en el inicio de la iglesia primitiva, y que fueron dispersas. Esta es la audiencia de Santiago. A ellos se dirige. ¿Y quiénes eran las personas que estaban en Hechos 2? Judíos. ¿Qué estaban celebrando? Pentecostés. Entonces, podés decir, sí hay prosélitos, hay personas que fueron añadidas al pueblo de Israel, y eran parte del pueblo judío que estaban ahí, pero esta es la audiencia a la que se dirige Santiago. ¿Y por qué te quiero hacer énfasis en esto? Porque cuando dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Habla de dos cosas, ¿sí? Cuando habla de sabiduría, en este caso, no habla de la sabiduría que los griegos buscaban. Si, yo sé que estuvieron estudiando Corintios, por eso lo voy a mencionar. Cuando veías la carta a los Corintios, Pablo hablaba de sabiduría y hablaba de elocuencia. Hablaba de conocimiento, hablaba de conceptos nuevos, hablaba de cosas llamativas para las personas. Hablaba de esto. Pero en este caso, la sabiduría de la que habla Santiago no es esa sabiduría. Es la sabiduría proverbial. ¿Y qué es esto? Bueno, la sabiduría a la que se refiere es la capacidad, el poder de vivir una vida de piedad que se someta a las Escrituras. ¿Cómo es posible esto? Bueno, todo lo que dicen los proverbios habla acerca de la sabiduría en general. Pero tenés conceptos como el temor a Jehová, ¿qué es? El principio de la sabiduría. Bueno, ¿y qué es la sabiduría? Después más adelante te dices, aborrecer el mal. Ahora,
todo lo que tiene que ver con esto habla de una vida de piedad, que se somete a la palabra de Dios. Y los judíos entendían a la sabiduría por este concepto. Entendían la sabiduría como someter su vida a la palabra de Dios y vivir una vida práctica. No habla de sabiduría de conocimiento, habla de sabiduría que es práctica. Cuando dice quién es sabio, hace referencia a aquel, es como si preguntáramos acá, ¿quién la tiene clara? ¿Quién la tiene clara para vivir una vida de piedad? ¿Quién? Bueno, cuando habla de sabiduría y de sabio habla de esto, pero cuando habla de entendido, hace referencia a aquella persona que no solamente tiene conocimiento, tiene capacidad intelectual, sino que es una persona que en la práctica se ha forjado en esto. Es una persona que sabe cómo se hace, tiene los recursos para hacerlo, pero si se lo pone a prueba, te lo va a demostrar, es capaz de hacerlo. Entonces, cuando Santiago hace esta pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién tiene la claridad para vivir de pie a la letra lo que dice la palabra de Dios? Y ahora, esto vos dirías, y si son creyentes, sí, pueden hacerlo. Sí, pero Santiago lo que dice es un autoexamen, no llama a una respuesta. Esta pregunta es una pregunta retórica. Como sabemos, una pregunta retórica, por lo general, tiene una respuesta implícita. Pero esta pregunta no busca una respuesta. Esta pregunta es un llamado al examinar el corazón. Entonces, busca que se haga un autoexamen donde lo que va a quedar expuesto en ese autoexamen es qué es lo que valoramos. ¿Valoramos realmente la sabiduría de Dios o valoramos realmente el ser considerados como sabios delante de Dios? ¿Qué es lo que tenemos por aprecio en esto? Entonces, después de esto, Santiago va a decir, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? No busca una respuesta, recordamos eso. Entonces, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y ese concepto de muestre hace referencia a que quede expuesto, dejarlo a la vista de todos. Y si querés poner un primer punto acá, la verdadera sabiduría es expuesta ante los hombres. Es expuesta ante los hombres. ¿Por qué? Porque ese concepto de muestra, como te dije, es que quede a la vista de todos. Que quede a la vista de todos. Es inevitablemente visible la sabiduría de Dios. No, no es oculta, no es me guardo todo lo que conozco para mí y es solamente conocimiento, sino que es práctico, es visible, se ve en una obediencia práctica. Este verbo es un imperativo, es una orden, no es una opción. Tiene que quedar en evidencia, tiene que quedar en evidencia delante de todos los hombres. Por la buena conducta. Y acá, en esta construcción de palabras, vas a ver, la buena conducta no solamente es la forma en la que andamos, está modificado con la buena conducta. Y no es solamente buena, la palabra hace referencia a que literalmente es hermosa. La conducta que tenemos es hermosa, es de deleite delante de los demás. Todos ven esa conducta y se deleitan. O qué hermosa conducta que tiene este muchacho, o qué hermosa conducta que tiene esta mujer. Esto es lo que se ve delante de los hombres. Es gustosa a los ojos de los demás. Se ve como algo de deleite. Y buena conducta, perdón, tus obras en sabia mansedumbre. Esta expresión sabia mansedumbre, si vos lo mirás, Zoom, vas a ver que no es que la mansedumbre es sabia. La mansedumbre que vivimos es sabia. La mansedumbre es proveniente de la sabiduría. ¿Y ahora qué es la mansedumbre? Ya dijimos, la sabiduría a la que se refiere es una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida de sujeción a las escrituras, una vida práctica de someterse a la verdad de Dios. Pero la mansedumbre, que es el resultado de la sabiduría, es la expresión externa de una vida de piedad. Digo, la humildad se puede cultivar en el corazón. La humildad se puede trabajar.
en lo profundo de nuestro corazón y no hace falta que quede expuesta. Yo puedo lidiar en mi corazón con el orgullo, trabajar mi humildad y nadie lo puede notar, o sea, se puede notar en acciones, en cosas que decido no hacer, pero la humildad puede ser trabajada sin que quede expuesta. En cambio, la mansedumbre siempre va a ser la expresión visible de una vida de piedad. Y siempre fue un concepto difícil de explicar. Estudiando esto veía que la mansedumbre podés entenderla como un animal que fue domesticado, que en su energía, en sus capacidades, en su poder, ahora todo eso se somete a a quien le pertenece ahora, a aquel a quien responde. Entonces, la mansedumbre no tiene que ver con el ser dócil delante de la demanda de alguien, sino la mansedumbre tiene que ver con el que todo lo que yo soy ahora se somete a lo que Dios es, se somete a las verdades. Es filtrado, todas mis acciones, pensamientos, todo es filtrado por lo que Dios dice. ¿Sí? Pero si tenéis celos, y ahora todo lo que tiene que ver con la forma, la que mencionamos recién, de lo que es la sabiduría, se va a marcar por este contraste. Pero si tenéis celos. Y cuando vemos el concepto de celos, lo que pensamos es, bueno, quiero lo que el otro tiene, o deseo lo que el otro, la condición en la que el otro está, o no sé, lo ves en los niños. Yo le decía a alguien el otro día, a mí me resulta muy práctico ver la doctrina del pecado en los niños. Vos pensarías, ¿por qué? Bueno, vos ves a un niño actuar de una forma con una persona y inmediatamente ves que otro lo está mirando, lo observa y quiere hacer lo mismo, busca lo mismo. ¿Por qué? Porque su corazón lo mueve a querer tener lo mismo que tiene el otro. Los celos podés verlo así, pero es la forma práctica y es la forma en la que se está refiriendo acá, una connotación negativa. Celos se puede ver como un deseo ferviente, y ese es el concepto literal, es un deseo ferviente por algo. Ese deseo ferviente se puede usar, no sé, en Romanos 10, cuando Pablo habla de los judíos y dice, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no en un conocimiento verdadero. O sea, habla de celo, de un deseo ferviente por Dios, pero no habla de esta connotación negativa. Ahora, a esto que está acá se va a referir algo negativo. Se va a referir a ese deseo por lo que no tengo, por lo que quiero. Y lo que va a cultivar esto en el corazón va a ser una lista enorme de pecados que puede empezar desde la falta de contentamiento, queja, el orgullo, envidia. Todas estas cosas van a dejar en evidencia esto. Pero si tenéis celos amargos, y cuando dice celos amargos, está siendo intensificado esto, porque esa palabra amargos lo que hace referencia es que es algo punzante y doloroso. Esto es lo que producen esos celos. Producen dolor y contención. Cuando habla de contención, podemos pensar en el mismo concepto al que se refirió Pablo en Filipenses 2. ¿Te acordás que es la exhortación que Pablo le da a los filipenses? A no hacer nada por contienda o por vanagloria. La contienda de la que habla Pablo a los filipenses, de la que habla Pablo a los corintios también en el capítulo 1, hace referencia a una ambición egoísta. Lo va a mencionar Santiago 2 veces acá. Esa ambición egoísta es una autopromoción delante de todos los hombres. O sea, imagínate, todo lo que mis deseos se manifiesta en mi corazón, yo lo satisfago. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero ser visto delante de todos los hombres como el que tiene la última palabra
voy a buscar, sin importar el costo, que esto sea así. Cuando dice contención, no es solamente conflicto, es el buscar la promoción personal delante de todos los hombres, a cualquier costo, sin importar la vida de mi hermano, sin importar si mi hermano sale afectado, sin importar si estoy lastimando a la otra persona. No me interesa. Lo que yo busco es ser visto por encima de todos. Entonces, ahora, entiendo lo que va a decir, y quede expuesta la sabiduría ante los hombres. Pero en contraste, si hay celos amargos, si hay contención, si hay ambiciones egoístas en vuestros corazones, cuando hace referencia a esto es claramente, el corazón es el centro de comando de las emociones. Ahí es donde se alberga todo y donde nace en el corazón. El pecado no se gesta en lo exterior. ¿Recordás Jesús hablándole al pueblo de Israel? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo, que cualquiera que se enoja contra su hermano, ¿es culpable de qué? De juicio ante el concilio. Jesús pone el enojo y el asesinato en la balanza, en el mismo lugar, con el mismo peso. Entonces, Jesús está apelando a que el pecado se gesta en el corazón, no en lo exterior. Y acá Santiago está recordándoles, el pecado yace en sus corazones. Es donde se gesta este pecado. Celos amargos y contención. Ahora, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ese jactarse, nuevamente, es eh, mostrarse victorioso o triunfante delante de todos. No solamente mostrarse como el mejor cuando hablamos de contención, sino que acá el jactarse va a mostrarse como si fuera alguien que tiene la victoria por encima de los demás. O sea, fíjate hasta qué punto llega el corazón en albergar todas este tipo de pecados que, que tienen por único fin, ponerme a mí en el centro de toda la escena. Te digo, esto es terrible porque a lo que Santiago está apelando es la verdad de la Escritura, la verdad de Dios. No procura esto en el corazón del hombre. No procura ponerte en el centro de la escena. Arrancó con algo que tiene que ver con poner el deseo personal, el beneficio personal a un lado. Y habla de la mansedumbre. O sea, habló de la mansedumbre que procede de la sabiduría, que lo que hace es dejarte en segundo plano. Y en contraste a esto, lo que dice es, actes. Si hay celos amargos, si hay acciones egoístas, si hay contención, ¿por qué te jactas? ¿Por qué te mostrás como si estuvieras triunfante delante de todos los hombres? No tiene razón de ser esto. Ni mientas contra la verdad. Cuando habla de mentiras, está claro a lo que se refiere. El engaño por causa del pecado, totalmente opuesto a la verdad que yo digo creer. Una persona que no vive conforme a la sabiduría de Dios, claramente va a vivir una vida de envidia constante, criticando a los demás, pensando mal acerca de otros. Como te decía recién, cultivando falta de contentamiento en el corazón, hija, eh, raíces de amargura en contra de mis hermanos. Eso es lo que una persona que no vive conforme a la sabiduría de Dios va a guardar en el corazón y va a cultivar en el corazón. Como te decía, la autopromoción y la autopreservación lo único que van a hacer es ponernos a nosotros en el centro de toda la escena. No poner a Cristo en el centro de nuestras vidas, sino ponernos a nosotros. Versículo 15. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Yo creo que me saqué un punto, eh, pero te digo, la sabiduría, la verdadera sabiduría es contraria al egoísmo. Entonces, si la sabiduría verdadera es contraria al egoísmo, eh,
Versículo 15, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ahora, Santiago te va de nuevo a recordar esto. La sabiduría proviene de Dios. Primero, no tiene estas características. ¿Te acordás? Recién hablamos de que la mansedumbre es el punto en el cual se va a expresar la sabiduría de Dios. Ahora te va a decir, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto. Y en esta expresión te va a dar dos cosas. Primero, la verdadera sabiduría no es natural. Pero es lo mismo que dice acá. Claro, sí, no es natural. ¿Por qué no es natural? Porque humanamente cada uno de nosotros está corrompido por el pecado. Estamos en naturaleza caída. Y en cada una de nuestras acciones, si estamos dominados por nuestro corazón, por nuestros deseos, estamos cada una de nuestras acciones contaminándolas con nuestro pecado. Y a lo que se refiere acá a Santiago cuando dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, está diciendo, hay una sabiduría verdadera, que es genuina, que es real, que no es natural, que no es proveniente del hombre. Porque esa expresión que usa para que no desciende no es la que desciende de lo alto, es la misma expresión que usa Juan cuando nos muestra a Nicodemo y a Jesús hablando. Cuando habla acerca de la salvación, dice que para que el hombre vea el reino de Dios es necesario ¿qué? Nacer de nuevo, ¿no? Pero en ese nacer de nuevo, él dice nacer de lo alto. Ese nacimiento no puede ser producido por el hombre. De la misma manera, esta sabiduría de la que habla Santiago acá no puede ser producida por el hombre. Entonces el origen de la sabiduría real, de la sabiduría genuina, no es humano. ¿Y cómo? Bueno, claramente más adelante Santiago va a ampliar esto porque dice, sino terrenal. O sea, esta sabiduría de la que tiene celos amargos, la que es contenciosa, se jacta, la que miente, esta sabiduría es humana. Esta sabiduría es terrenal. Y cuando dice terrenal es literalmente de este mundo, que tiene características humanas. Y cuando hablamos de características humanas, realmente hablamos de que está contaminada por nuestro pecado. Entonces, es terrenal, es animal. Animal no es, no hablamos de un perro, no hablamos de un gato, no hablamos de un burro. Hablamos de que justamente esa misma palabra animal hace referencia al alma, hace referencia a los deseos del alma. Entonces, a los deseos naturales del hombre. Cuando habla de animal, habla de esto. Y es concretamente todo lo opuesto a lo espiritual. Es diabólica. Y esto es, digo, es tremendo pensar que Santiago compare a la sabiduría que este mundo maneja con, con el diablo, de procedencia demoníaca o semejante a la sabiduría que maneja Satanás. Pensando en esto, vos decís, es inevitable recordar lo que Pablo dice a los Efesios. Estamos constantemente en una, decía al principio, hablábamos de ser aliados, estamos constantemente en una guerra espiritual. E inevitablemente esa guerra espiritual no es contra sangre y carne. O sea, Santiago está hablando del mismo principio que todos los apóstoles reconocían. Hay una guerra espiritual constante. Y esta sabiduría que el mundo maneja no proviene de Dios, totalmente opuesta a Dios. Porque donde hay celos y contención, y va a recordar el mismo concepto, versículo 16, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y pensando en esto que te decía, recordar la sabiduría del mundo no es conforme al carácter de Dios. La sabiduría del mundo es calculadora, es fría, es egoísta, busca el conflicto, la autopreservación, la autopromoción. La sabiduría del mundo no es el agrado de Dios. Versículo 6, donde hay celos y contención. De nuevo, estos mismos conceptos que mencionamos recién, Dios los va a recordar. Y
Cuando dice, eh, donde dice luz y contención, hay perturbación. Déjame hacerte una ampliación de lo que significa esto, perturbación. Perturbación no es solamente confusión, es como cuando te levantás, recién te levantás y estás todo atolondrado, no significa eso. Sí significa confusión, sí es un estado de confusión, pero lo que habla es no de un momento así, sino de lo que habla es eh, desorden, literalmente desorden. Cuando hablamos de que hay perturbación, hay desorden. Entonces, cuando una persona vive conforme a la sabiduría del mundo, claramente vive en desorden. No hay claridad, no hay estabilidad y, y es todo lo opuesto a la sabiduría de Dios. ¿Recordás las descripciones que dio al principio? Habla de una buena conducta, habla de claridad, habla de mansedumbre. Vos lo ves marcado acá en todo lo que describe Santiago de la sabiduría que no proviene de Dios. Hay desorden, no hay claridad, no hay estabilidad, no hay idea para vivir una vida de obediencia a Dios. Entonces, si nos estamos deslizando hacia la sabiduría de este mundo, concretamente permanecemos ahí y nunca tuvimos claridad de la sabiduría de Dios, eh, tenemos que preguntarnos dos cosas. ¿Vivimos una vida desordenada? ¿Vivimos una vida estática? ¿Una vida donde no hay actividad espiritual? No te hablo de actividad, podemos estar involucrados en muchas áreas, en muchas actividades, pero si no hay vida espiritual, si no hay prácticas espirituales, ¿cómo sabemos dónde estamos parados? Hay perturbación y hay toda obra perversa. Mirá, esta palabra que te decía recién, perturbación, Santiago la mencionó en el capítulo 1, versículo 8. Dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa palabra inconstante habla de desorden, estabilidad. Y es el mismo concepto que usa acá. Después cuando se menciona también en el versículo 8 del capítulo 3, cuando habla de la lengua también, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal y no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Dice, no puede ser refrenado. Esta misma palabra es la que se usa acá. Mirá, el Hijo de Dios no se caracteriza por el desorden. El carácter de Dios tampoco refleja desorden. Entonces, tenemos que evaluar todas estas cosas, pensar que donde hay desorden, dice, también hay toda obra perversa. Cuando habla de toda obra perversa, quiero hacer una salvedad acá. Cuando hablamos de obra, ¿con qué lo relacionamos frecuentemente? Con acciones, con acciones que buscan qué. Bueno, muchas veces lo relacionamos con acciones que buscan el favor de Dios, con esfuerzos que hacemos, que puede ser que agraden a Dios, porque lo estamos haciendo en dependencia de Él y en obediencia a Él, puede ser que no. Pero no habla de este tipo de obras, ¿sí? Habla de obra, acá usa una palabra que habremos escuchado, alguna construcción de alguna palabra en español, pragmatismo, ¿sí? La palabra pragma es la que usa acá, y habla de prácticas, prácticas. Pragmatismo es prácticas que funcionan, que dan resultado. Pragma, dice acá, toda obra perversa, es toda práctica perversa. Y también quiero aclararte acá, cuando dice perverso, no es de carácter maligno, sino literalmente inútil, es infructuoso. Toda práctica infructuosa, toda práctica que no tiene ningún fruto, un resultado, no es de agrado delante de Dios. Entonces, cuando hay desorden, cuando hay una vida estática, una vida que no tiene claridad en cuanto a la vida espiritual, no tiene claridad en cómo vivir una vida de sujeción a Dios, cada cosa que haga no va a ser
como te decía recién, con el fin de agradar a Dios. Va a ser una serie de prácticas constantes, tareas que son realizadas por medio de prácticas y tienen por el resultado de ser vanas. No tienen utilidad, son de agrado a Dios. Toda obra perversa hace referencia a esto, no es de carácter moral esta expresión, es de carácter de utilidad, de fruto, de resultado. No tiene fruto. Toda obra perversa hace referencia a eso. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente pura. Otro contraste. Entonces, cuando hablamos de que verdadera sabiduría, primeramente es puesta a los hombres, es contraria al egoísmo, hablamos que la verdadera sabiduría es de procedencia divina, inevitablemente. La verdadera sabiduría no proviene del hombre, es de procedencia divina. Porque de nuevo te digo, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. Ahora, en esta descripción que va a dar Santiago de la sabiduría, vas a ver el contraste de todo lo que mencionó antes de la sabiduría que es que es terrenal, que es perversa. Primero es pura. Cuando habla de que es pura, es de la familia de palabras que se usa para santo. Es sin mancha, es sin defecto, es irreprochable. Y esto no proviene de nosotros claramente. Porque en esta primera característica que da la sabiduría, no la encontramos naturalmente en ningún hombre bajo sobre la faz de la tierra. No está ninguno de nosotros. Hablamos de que es pura, eh, es sincera, es íntegra, es inmaculada, podríamos decir. Y es la misma palabra también que se usa ahí cuando Santiago le habla a los filipenses en el capítulo 4, versículo 8, que les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjate, para el creyente, Santiago no, perdón, Pablo cuando le habla a los filipenses, no les dice algo imposible. Pablo le está diciendo algo que es posible para el Hijo de Dios. Algo que para ellos está al alcance de su mano. Ellos pueden obedecer, ellos pueden pensar, algo en lo que ellos pueden meditar. Todo lo puro. La sabiduría de Dios es pura, de carácter incorruptible. Y Santiago hace referencia en esto primeramente porque es el carácter que más sobresale de la sabiduría. Hablamos de pureza, hablamos de que no está corrompida por el pecado. Cada acción que yo lleve a cabo en mi vida, que sea guiada por la sabiduría de Dios, no va a estar corrompida ni manchada por el pecado. Después pacífica. Cuando habla de que es pacífica, es literalmente que promueve la paz, que hace la paz. Es hacedora de paz, literalmente. Y a mí me gustaba escuchar recién en las canciones, cuando cantábamos la canción Oí bendita historia, la parte del coro que dice: ya tengo la victoria, pues Cristo me salva, buscóme y compróme con su divino amor. Parte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Y es interesante pensar en esto y en el concepto que Jesús habla, y también en Mateo, las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. El Hijo de Dios se caracteriza porque no promueve el conflicto, es un promotor de la paz, porque Él alberga paz. Una paz que no procede de ninguna tensión o motivación humana, procede solamente de Dios. Esta sobrepasa todo entendimiento, toda capacidad humana. No es de naturaleza humana, es de naturaleza divina. Y pensamos en lo que decíamos recién, muchas veces nuestras actitudes, nuestras acciones pueden estar manchadas y corrompidas por nuestro pecado. Ser un pacificador no es buscar la paz a cualquier costo. No es buscar la paz a cualquier costo. Estaríamos cayendo en lo mismo que decíamos recién, la sabiduría que es de este mundo. Ser un promotor de la paz conforme a la palabra de Dios.
no conforme a la sabiduría de este mundo. La sabiduría también es amable. Y la palabra amable no es ser gentil o ser eh, cortés, sino es ser sensible a la necesidad de los demás, paciente con las demás personas. Se caracteriza por lo que te decía hace un rato, ponerme a mí en el centro de la escena. Es yo ponerme a disposición de otros. Es yo poner mi vida a un lado para ponerme a disposición de otros. No es de carácter egoísta. No busca mi propio beneficio, mi propio deseo. Eh, es benigna. Esta palabra me encanta. No es solamente de que es buena, sino que hace referencia a algo mucho más importante, que deja ver el carácter de las personas. Es de fácil persuasión, se persuade fácilmente. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un crédulo? No. Que la persona que tiene esta característica, conforme a la sabiduría de Dios, es una persona que tiene disposición a oír, escuchar el argumento, considerar y a cambiar de opinión. ¿Para cambiar de opinión conforme a qué? ¿Hacia el argumento de la otra persona es bueno? No. El argumento que se plantea es proveniente de la palabra de Dios. Esa disposición va a mostrar un carácter enseñable, un corazón dispuesto a ser enseñado, a ser sometido a la verdad, llena de misericordia. Cuando habla de que es llena de misericordia, es que goza de esta característica. No solamente que llegó a un tope, sino que rebalsa, que excede esto. Llena de misericordia. Hablamos de la misericordia como el carácter, bueno, la forma visible de un carácter piadoso. El mundo lo puede ver, el mundo puede ser testigo de esto. No solamente el mundo, mis hermanos en la iglesia lo pueden ver, pueden ser testigos de la obra de Dios en mi vida. Carácter piadoso. Eh, Cuando habla de misericordia también claramente sabemos que el concepto de misericordia hace referencia a acciones, hace referencia a carácter no solo de piedad, sino de mostrar esa piedad para con nosotros, mostrar esa misericordia, de ponerme al lado de otros, de acompañar, de ser sensible, como decíamos recién, a la necesidad de otros, dispuesto a servir a otra persona. Una persona que vive conforme a la sabiduría de Dios se ve así, tiene estas características. Se llena de misericordia, de buenos frutos. Claramente haciendo referencia a Santiago a que estos frutos no provienen del hombre, no provienen de nosotros. Llena de buenos frutos habla de un resultado, del resultado de un esfuerzo, de una obra que se hace, pero esta obra no es natural. Recordemos esto. Hay en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, lanza. Contra tales cosas no hay ley. Este fruto del Espíritu es del Espíritu, no es del hombre. Es un fruto de Dios. Intrínsecamente es bueno, porque proviene de Dios, no proviene de nosotros. Entonces, cuando hablamos de estas características, estamos llenos de esto. Y vivimos conforme a la sabiduría de Dios. Estamos llenos de esto. En exceso, tenemos todos los recursos de esto. Llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y estos dos conceptos hacen referencia a que todo esto, que es todo este combo, nos lleva a vivir una vida sin fluctuación. ¿Sí? Recién hablábamos de desorden, que es lo que caracteriza a una vida conforme a la sabiduría humana, terrenal, pero esto habla de sin incertidumbres, no hay inestabilidad, hay completa claridad, hay convicción de cómo voy a vivir.
hipocresía. No pretende ser nada. No hay engaño en esto. No hay mentira. Íntegra. El fruto de justicia se siembra en paz para que recién. Una vida de justicia práctica tiene como el resultado estos frutos, frutos de justicia. Solamente se dan en aquellos que son hijos de Dios, solamente se dan en el creyente. Le digo, teniendo esta responsabilidad, teniendo toda esta verdad, alcance de nuestra mano, estos recursos que tenemos hoy en la palabra de Dios, tenemos una tarea que es ser diligentes en procurarlos. Para concluir, te puedo decir, mira, la sabiduría, podemos pensar en que proviene de dos raudales. ¿Sí? Uno es la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, que es netamente egoísta, que procura solamente el beneficio personal. Sabiduría divina, que no te tiene por el centro de la escena, sino que procura el bien del otro, procura el beneficio del otro, y no está basada en el egoísmo, es de procedencia sobrenatural. Somos responsables, como dijimos al principio, cada uno de nosotros, de examinar nuestros corazones y evaluar dónde estamos parados, según qué sabiduría estamos viviendo. La oración es sencilla, muy sencilla la oración. Inevitablemente la sabiduría que viene de Dios nos va a llevar a velar por los demás, nos va a llevar a velar por nuestro prójimo, nos va a llevar a negarnos a nosotros mismos. La sabiduría de este mundo constantemente nos va a poner en el centro de nosotros y va a hacernos velar por nosotros, va a hacernos buscar nuestros propios intereses. Entonces, ¿conforme a qué sabiduría estamos viviendo? ¿Según quién? Viviendo. ¿Qué es lo que guía nuestras acciones, nuestros pensamientos? Nos estamos deslizando a la mentira de la sabiduría del mundo. Estamos dándonos y siendo diligentes, vivir una vida de obediencia y de sabiduría conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Oremos y Padre, te doy gracias en por el tiempo que es compartir tu palabra, recordar estas verdades, ver que también son una gran demanda, gran carga también, viendo, pero esa demanda no es imposible. Ir en sacrificar, por tu yugo es ligero. Podemos hoy hacer tu palabra, podemos hoy someternos, podemos obedecerte, Señor, cosa que es posible. Gracia poder vivir una vida de obediencia, vida práctica, ahora de sujeción a tus escrituras, vida de sujeción a esa ley que pertenece al reino de Cristo. Gracias por este tiempo. Te ruego, Señor, corazones, nos puestos